So, el libro que vamos a leer hoy se llama Waiting for the Biblioburro. Esperando el Biblioburro. ¿Ok? Sí. Ah, so, vamos a comenzar. Waiting for Biblioburro. Esperando el Bilioburro. En una colina detrás de un árbol hay una casa. En la casa hay una cama y en la cama hay una niña llamada Ana, durmiendo profundamente y soñando sobre el mundo fuera de su casa, más allá de la colina. On a hill behind the tree, there's a house. In the house, there's a bed, and on the bed, there's a little girl named Anna, fast asleep, dreaming about the world outside and beyond the hill. So aquí está la casa de Ana. This is Anna's house. Sí. Cuando Ana se despierta con el kikiriki del gallo, papi ya está trabajando en la granja y mami está ocupada en el jardín. Ana baña a su hermanito, le da de comer a las cabras y recoge los huevos para vender en el mercado. When Anna wakes up to the rooster kikiriki, papi is already at work on the farm and mommy is busy in the garden. Anna bathes her little brother and feeds the goats and collects the eggs to sell at the market. Después del desayuno, Ana y su madre bajan de la colina. Ana cierra los ojos frente al sol y desea estar en el fresco de su casa con su libro. After breakfast, Anna and her mother walk down the hill. Anna closes her eyes against the sun and wishes she was in the cool of the house with her libro, her book. Siguiente página. Ana ha leído su libro, su único libro, tantas veces que lo sabe de memoria. El libro fue un regalo de su maestra por haberse esforzado tanto en sus tareas de lectura y escritura. Pero el otoño pasado, su maestra se mudó lejos y ahora no hay quien pueda enseñar a Ana y el resto de los niños de su pueblo. Anna has read her book, her only book, so many times. She knows it by heart. The book was a gift from her teacher for working so hard on her reading and writing. But last fall, her teacher moved far away, and now there's no one to teach Ana and the other children in her village. Por eso de noche en su cama, en la casa de la colina, Ana inventa sus propios cuentos y se los narra a su hermanito para ayudarlo a dormir. Le cuenta historias sobre criaturas que viven en el bosque, en las montañas y en el mar. Desea nuevas historias para leer, pero la maestra con los libros se ha marchado. So at night, on her bed in the house on the hill, Ana makes up her own cuentos and tells the stories to her little brother to help him fall asleep. She tells him stories about make-believe creatures that live in the forest and in the mountains and the sea. She wishes for new stories to read, but her teacher with the books has gone. Una mañana, Ana se despierta con el sonido de tac, tac, clic, clap. Cuando Ana mira hacia abajo de la colina, ve un hombre con un letrero que dice Biblioburro.
El niño tiene 2 burros. ¿Qué traen? One morning, Anna wakes up to the sound of clack, clack, clip, clop, and loud ee-haw, ee-haw. When Anna looks down the hill below her house, she sees a man with a sign that reads Biblioburro. With the man, there are 2 burros. What are they carrying? ¡Libros! Ana baja la colina corriendo hacia el hombre con el letrero, los burros y los libros. Otros niños también corren hacia él, bajando la colina, brincando y dando fuerte por el campo. Libros! Books! Anna runs down the hill to the man with the sign and the burros and the book. Other children run to him too, skipping down the hills and stomping through the fields. ¡Wow! Siguiente página. ¿Quién es usted? ¿Quiénes son ellos? Preguntan los niños. El hombre contesta, soy un bibliotecario y estos son mis burros. Alfa y Beto, bienvenidos al Bilioburro, mi biblioteca. Pero señor, dice Ana, yo pensaba que las bibliotecas existían solo en las grandes ciudades y en edificios. Esta no, dice el bibliotecario. Esta es una biblioteca móvil. Luego saca sus libros I'm using the chat right now. niños acompañarlos I'm debajo using the chat. el árbol. Who are you? Who are they? The children ask. The man says, I'm a librarian, a bibliotecario, and these are my burros, Alpha and Beto. Welcome to the Bilioburro, my biblioteca, my library. But señor, Ana says, I thought libraries were only in big cities and buildings. Not this one, says the librarian. This is my moving library. Then he spreads out his books and invites the children to join him under a tree. Había una vez, comienza el bibliotecario, contando la historia de un elefante que se balanceaba de una telaraña. Lee libros con ilustraciones hermosas y después ayuda a los pequeños a aprender el abecedario. Cantan A, B, C, D, E, F, G. Al fin, dice, ahora les toca a ustedes. Elijan libros y en unas semanas regresaré a recogerlos y a traer otros. ¿Yo también? Pregunta Ana. Especialmente tú, dice el bibliotecario con una sonrisa. Once upon a time, the librarian begins, sharing the story of an elephant who swings from a spider web. He reads from books with beautiful pictures, then helps the little ones learn their abecedario. He sings A, B, C, D, E, F, G. Finally, he says, now it's your turn. Pick out a book, and in a few weeks, I will be back to collect them and bring you new ones. Me too? Asks Anna. Especially you, says the librarian with a smile. Next page, siguiente página. Tantos cuentos. Mientras Alfa y Beto mastican la dulce hiebra Love you, Mom. debajo del árbol, Ana toma Love you, noodles. y encuentra delfines rosados, mariposas azules, castillos, hadas, leones que hablan y alfombras mágicas. So many cuentos. While Alpha and Beto chomp the sweet grass under the tree, Anna picks up a book after book and finds pink dolphins, blue butterflies, castles and fairies, talking lions, and magic carpets. Ok, siguiente página. Alguien debería describir una historia sobre tus burros, le dice Ana al bibliotecario, mientras ronca la nariz de Alfa y le da más hiebra a Beto. ¿Por qué no lo haces tú? Pregunta él.
Luego guarda los libros y comienza a su camino. Que los disfruten, se dice en alta a los niños. Volveré. Ana sube la colina corriendo hacia su casa y abrazando los libros contra el pecho. Tiene muchas ganas de compartirlos con su hermano. Y esa noche lee hasta, los lee hasta que no puede mantener los ojos abiertos. Someone should write a story about your burros, Ana tells the librarian, rubbing Alpha's nose and feeding more grass to Beto. Why don't you? He asks. Then he packs up the books and is off. Enjoy, he calls to the children. I'll be back. Anna runs up the hill to her house, hugging the books to her chest. She can't wait to share her books with her brother. And that night she reads until she can't keep her eyes open any longer. Cada mañana, Ana hace sus tareas, lee y mira por la ventana. Espera por los sonidos de Alfa y Beto, pero las semanas pasan y el bibliotecario no regresa. Each morning, Anna does her chores and reads and looks out her window. She listens for the sounds of Alpha and Beto. But weeks pass and the librarian doesn't return. ¿Cuándo regresará? Le pregunta su madre, quien sonríe y le contesta. ¿Qué leer, Ana? ¿Cuándo regresará? Le pregunta a su madre, quien sonríe y le contesta. Ve a dibujar, Ana. ¿Cuándo regresará? Le pregunta a su madre, quien sonríe y le contesta. Ve a escribir, Ana. ¿Cuándo regresará? Le pregunta a su madre, quien finalmente dice, ve a dormir, Ana. When will he come back? She asks her mother, who smiles and says, go read, Anna. When will he come back? She asks her mother, who smiles and says, go draw, Anna. When will he be back? She asks her mother, who smiles and says, go write, Anna. When will he be back? She asks her mother, who finally says, go to bed, Anna. Día una vez. Once upon a time. Una noche, Ana sueña que está volando sobre su país en la espalda de una mariposa. En su sueño cruza montañas, océanos, ríos y junglas, trayendo historias a doquiera que va. Las historias salen de su boca y de sus dedos, como magia cayendo en las manos de los niños que las esperan. One night, Anna dreams she's flying over her country on a butterfly's back. In her dreams, she crosses mountains and oceans and rivers and jungles, bringing stories everywhere she goes. Stories fly from her mouth and fingers like magic, falling into the hands of the children waiting below. Cuando Ana se despierta, extraña a Alfa y a Beto y a los biblios del Bilioburro. Recuerda que el bibliotecario le dijo que podía escribir un libro. Entonces, toma papel, hilo y lápices de colores y lo hace. When Anna wakes up, she misses Alpha and Beto and the Bilioburro's books. She remembers that the librarian told her that she could write a book. So with a paper and a string and colored pencils, she does. Siguiente página. Finalmente, cuando Ana piensa que nunca va a volver el biblioburro, se despierta con un hija, hija, y el grito de los niños. Baja la colina corriendo con los libros prestados y su propia sorpresa. Escribí este cuento para usted, dice. ¡Qué bueno!, contesta el bibliotecario y lee la historia de Ana a los niños debajo del libro. Finally, just when Anna thinks she'll never see the Bilioburro again, she wakes up to "Hija, hija" and young children yelling. She runs down the hill with her library books and a special surprise of her very own. I wrote this cuento for you, she says. ¡Qué bueno!,
the librarian says, and then he reads her story to the children under the tree. A la hora de partir, guarda cuidadosamente el libro de Ana sobre el lomo del burro. Está pronto para llevarlos sobre las colinas y a través de los campos a otros niños que está. When it's time to go, Anna's book is packed carefully on the burro's back, ready to be carried away over the hills and through the fields to another child who is, que está durmiendo en una cama, en una casa, en una colina, detrás de un árbol, soñando con Alfa y Beto y todas las historias nuevas que trae el Bilioburro. Another child who is asleep on a bed, in a house, on a hill, behind a tree, dreaming of Alfa and Beto, and all of the new stories the Bilioburro will bring. Y final. Les